¿Qué tal amigos de Sensor UABC? Bienvenidos una vez más a su programa del quehacer universitario. Mi nombre es Sergio Carrillo y el día de hoy tendré el gusto de compartir con ustedes esta emisión tan especial en la que estaremos hablando del Rally Universitario. El Rally Universitario consiste en darle la bienvenida a los chicos de nuevo ingreso a la Universidad Autónoma de Baja California con diferentes actividades físicas de integración. Son ciertas dinámicas con juegos que requieren de habilidad, destreza y muchas, pero muchas ganas de participar. Y durante esta emisión estaremos viendo algunos ejemplos de ellos, así como las perspectivas de los chicos y qué piensan acerca de su nueva carrera universitaria. Pero ¿por qué esperar más? Vamos a este que es su programa, Sensor UABC, temporada 15. Bienvenidos nuevamente a Lo que debes saber. Yo soy Shamira Pérez y alguna vez has preguntado ¿cuál es la historia del Rally de Integración Deportiva UABC? Si es así, quédate con nosotras y no te pierdas lo que debes saber. El coordinador deportivo Omar Plasencia de la Facultad de Deportes nos platicó sobre el evento de integración universitaria, mejor conocida como el Rally UABC, el cual tiene poco más de 20 años llevándose a cabo en las instalaciones del campus Tijuana con el objetivo principal de socializar entre los grupos de facultades y que se conozcan un poco más, ya que este es el último día del curso de inducción. La identidad cimarrón se forma desde el primer día que entran al curso. Si bien está el evento Ponte la camiseta con el rector, pero una vez entrando al evento deportivo, la competencia crea la identidad de la camisa de sus facultades. En este evento participan todas las facultades de UABC, incluyendo Unidad Tecate, Valle de las Palmas, Tijuana y Rosarito. Ya, pongan fuerza a las piernas, ya pongan fuerza a las piernas. Vaya, pongan fuerza. Oye, pero, ¿qué te de lado? Corriendo alrededor de la pista de atletismo, los alumnos disfrutan esta gran experiencia como nuevos cimarrones. Jugando desde jalar la cuerda hasta actividades como rasurar el globo, este rally se realiza desde los años 90, empezando con pequeñas competencias para trabajo en equipo hasta lo que es el día de hoy. Omar Plasencia comenta que su primera experiencia fue en 2005, siendo partícipe como alumno que prácticamente no conocía a nadie, pero después de un gran día del evento, logró hacer amistades duraderas, ya que el trabajo en equipo y las actividades realizadas lograron formar lazos que a la larga fueron fructíferos. Así que si eres próximo alumna a ingresar, disfruta este día porque será inolvidable. Yo soy Muy divertido, ¿verdad? Pues eso es lo que hacen los alumnos de nuevo ingreso cada inicio de semestre, con el fin de generar una buena comunicación al inicio de clases. Nuevamente, yo soy Shamira Pérez y esto fue Lo que debes saber. La basura es todo aquel residuo inservible o no deseado que termina por ser desechado. Todos los seres humanos la generamos diariamente y lo hemos hecho desde el momento en que nacimos. Según el reloj de población a tiempo real Census, en lo que va del año ya hay un aproximado de 7.500 millones de personas en el mundo. ¿Y tú?
¿Te imaginas cuánta basura se produce al día en todo el planeta? En una investigación realizada por la organización Compromiso Empresarial para el Reciclaje, se obtuvo que una persona produce como media 1 kilogramo de basura por día. Eso significa que diariamente se genera un aproximado de 7.500.000 toneladas de basura en todo el mundo. Dicha cantidad no es el único problema, sino el qué se hace con ella. Ante los grandes problemas que hemos causado nosotros mismos, es que decidimos crear este espacio donde compartiremos datos, noticias, productos alternativos y cómo tú puedes ayudar a preservar el medio ambiente. Y si quieres aprender a llevar una vida con la menor producción de basura posible, quédate con nosotros a ver nuestra primera sección, Vida Cero Residuos. Yo soy Melissa Zamudio. Y yo soy Carlos Ortiz. Y esto es Ambiente Cero. Uno de los factores que más impacto causa en el medio ambiente es el desecho de envoltorios, objetos muy comunes en nuestra vida diaria. Podemos encontrarlos en tiendas y supermercados, pero ¿nosotros qué podemos hacer para reducir el uso de estos? Existen alternativas muy sencillas y eficientes como los frascos de cristal y las bolsas de tela, con las cuales evitaremos el consumo innecesario de envoltorios que tardan desde 100 hasta 4.000 años en degradarse. En Tijuana podemos encontrar variedad de lugares con iniciativa eco-friendly, donde podemos comprar productos a granel o rellenar nuestros envases de plástico con productos de limpieza. Un ejemplo de ello es el Mercado Hidalgo, donde puedes comprar todo tipo de productos a granel y depositarlos en tus frascos o bolsas de tela, contando con mucha variedad de marcas. Algunos de estos lugares en Tijuana son Feel and Clean y Biosanidad, los cuales te invitamos a investigar en Facebook. La celebración de los días internacionales nos da la oportunidad de sensibilizar al público ante diversos temas relacionados con la salud, los derechos humanos o el desarrollo sostenible. Asimismo, pretende que los medios de comunicación informen al público acerca de los diversos problemas que existen en el mundo y que aún no se resuelven. En distintas partes del mundo se celebra anualmente el Día del Árbol, evento dedicado a promover la importancia de los árboles en la vida de todos los seres vivos de este planeta. Lamentablemente, el cambio climático, el crecimiento demográfico, la agricultura y otros sectores han sido partícipes en la disminución de bosques y áreas verdes. Es por eso que este tipo de campañas son tan importantes y necesarias para preservar la vida de este planeta. La primera celebración del Día del Árbol se llevó a cabo en Suecia en 1840. Posteriormente se trasladó a algunas zonas de Estados Unidos hasta finalmente darse a conocer en distintas partes alrededor de todo el mundo. Es por eso que cada país celebra el Día del Árbol en distintas fechas. El día oficial aquí en México es el 11 de julio, y una de las actividades que se realizan en este día es plantar árboles en distintas zonas de la región. Recuerda que no tienes que esperar un día especial para hacer este tipo de obras. Puedes reunirte con tus amigos, familia o comunidad y juntos participar en actividades de reforestación en zonas donde más se necesite. Tal vez te preguntes cómo puedes ayudar desde tu hogar y con actividades que estén a tu alcance para contribuir al cuidado del medio ambiente. Aquí te enseñamos a realizar pequeñas acciones que tienen un gran impacto en el planeta. El proceso para germinar tus propias plantas es muy sencillo. Solo necesitarás semillas de lo que sea que quieras plantar. En esta ocasión, te enseñaré a germinar una planta de frijol. Por lo tanto, necesitaremos un par de frijoles secos, algodones y un recipiente pequeño donde los plantaremos. Puedes hacerlo tú mismo con materiales reciclados. Lo primero que tenemos que hacer es colocar las motitas de algodón dentro del recipiente y posteriormente esconder los frijoles dentro. De esta manera podrán estar completamente cubiertos de algodón y así absorber la suficiente cantidad de agua que necesitan para crecer. Puedes colocar el recipiente en zonas con poca luz y verás que en un par de días los frijoles comenzarán a tornarse de color verde y de estos crecerán pequeñas raíces.
Cuando observes que los frijoles se abran y de estos salga un pequeño tallo, deberás cuidar qué tan alto crece. Sabrás que es momento de plantarla en una maceta con tierra cuando salgan las primeras hojas. A partir de ese momento, solo debes regarla constantemente y colocarla un par de horas en luz solar una vez al día. Mi nombre es Cassandra Valladolid, tengo 20 años, estudio Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. El Proyecto Tlali es una organización comunitaria creada por jóvenes en la cual buscamos incentivar a más miembros de la comunidad a que noten la importancia que tienen nuestras pequeñas acciones día a día, ya que nosotros mismos se nos considera el futuro de la sociedad, pero más que nada somos el presente y considero que en estos momentos es adecuado crear acciones, crear proyectos, crear conciencia. Entonces, este proyecto se encarga de eso, de saber que cada uno de nosotros como jóvenes somos la semilla de esta gran ciudad de Tijuana. Somos un proyecto muy versátil, nos acomodamos a los diferentes problemas que se vengan, siempre estamos listos. Nos encargamos más que nada en dar conferencias en diferentes instituciones. Tlali se encarga más que nada de ir a limpias a playas y enseñar a personas de asilos y casas hogares a que la higiene que tengamos en nuestra vida diaria es importante, comenzando por nosotros mismos, pero también por el contexto que nos rodea. Una de las actividades que tuvimos alrededor de hace un mes llamada Rally por la Salud, les enseñamos a los chicos a tener esos detalles importantes como lavarnos las manos, los dientes, pero también limpiar nuestros espacios, tanto dentro de la casa y por fuera. Entonces han sido pequeños detalles que yo creo que a veces no los tomamos en cuenta, pero marcan bastante la diferencia. Puede formar parte cualquier persona que quiera integrarse. Estamos implementando un filtro en el cual hacemos entrevistas antes de que ingresen para saber en qué grupo los vamos a acomodar. Lo que hacemos mucho es utilizar las redes sociales. Creo que nosotros utilizamos muchísimo Instagram como jóvenes millennials. Entonces publicamos mucho que necesitamos voluntarios y muchas personas se acercan. El Proyecto Tlali, yo quiero que sea la próxima Fundación Castro Limón. Quiero que sea una de las organizaciones que ayuden más en Tijuana, que no solamente esté enfocado en un sector, sino que sea un lugar libre y en donde se puedan acercar personas que vengan de diferentes partes. Y es un proyecto que hacemos con mucho amor. Y entonces siento que cuando pones el corazón en algo, las cosas fluyen bastante bien. La manera en que nosotros tratamos de inculcar a los chicos en tener una mejor cultura, ya sea ambiental, educativa y demás, es hablando con ellos como si fuéramos un niño más. Tlali surgió por la muerte de mi abuelito. Me inculcaba mucho la importancia en realizar algo y no solamente decirlo. Es un proyecto que empezó desde abajo y poco a poco se ha ido levantando. Es un proyecto que más que nada no lo miro como una organización, lo miro como una familia, lo miro como progreso social, lo miro como conciencia y me encanta el hecho de que muchas personas se estén queriendo sumar, que esta red vaya creciendo, que más jóvenes sepan la importancia que tenemos y más que nada demostrar que las pequeñas acciones generan grandes cambios en Tijuana y se está mostrando y muchas personas se nos han estado acercando porque quieren saber qué hacemos y es un proyecto que yo creo que ha llamado mucho la atención porque nos ven muy pequeños y no piensan que seres tan pequeños piensen cosas tan grandes. Entonces esto es Tlali, es algo que me ha movido mucho, me encanta, le pongo mucho amor a todo lo que hacemos. Hemos llegado al final del programa del día de hoy. Esperamos que pongas en práctica lo aprendido y que tú también te sumes a un estilo de vida eco-friendly. No te pierdas el próximo episodio, donde te daremos más información acerca de cómo puedes contribuir a la preservación del medio ambiente. Yo soy Melissa Zamudio. Yo soy Carlos Ortiz. Y esto es Ambiente Cero. Amigos de Sensor UABC, aquí continuamos con toda la actitud en el rally universitario para los de nuevo ingreso. Y me encuentro aquí con mi amiga Natalia. Con mi amiga Natalia. ¿De qué facultad son, Natalia? De deportes. De deportes. ¿Y traen toda la actitud o no? Creo que sí. Muy bien, ¿y cómo se sienten ya de entrar a su carrera aquí en la UABC?
Pues muy entusiasmados por aprender muchas cosas nuevas y aparte por convivir así con nuestros compañeros, ¿verdad? Y conocer a más personas. Muy bien, muy bien. Y como son de deportes, la van a romper ahorita en el rally, ¿verdad? ¡Ya la estamos rompiendo! Muy bien. Ya para finalizar, un grito de guerra. Dale, dale. Muy bien. Seguimos aquí en su programa El Quehacer Universitario. Continuamos. El Rally Estudiantil de la UABC 2019 en la Facultad de Deportes, en el cual además de darles una grata y saludable bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso, trata de inculcar en estos la disciplina del deporte y la socialización con demás cimarrones, para que todos tengan una vida saludable, tanto psicológica como físicamente en su quehacer universitario. En el rally estudiantil se vivieron retos tanto individuales como en equipos, en donde se puso en prueba las capacidades físicas de los nuevos cimarrones. Además de estar formados en equipos dependiendo la facultad en la que cursan cada uno de estos, y en consecuencia avivar más la competencia para que representen de la mejor manera a su facultad. En el rally estudiantil se vivieron retos tanto individuales como en equipos, en donde se puso en prueba las capacidades físicas de los nuevos cimarrones, además de estar formados en equipos dependiendo de la facultad en la que cursan cada uno de estos, y en consecuencia avivar más la competencia para que representen de la mejor manera a su facultad. Colores, pasiones, el arte está para... El estrés. Todos tienen diferentes causas y diferentes reacciones ante el estrés de la vida cotidiana, pero es un hecho que todos en algún momento nos vemos ante situaciones sumamente estresantes y que muchos vemos afectado nuestro rendimiento académico o laboral debido a este problema. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Alex Martínez y el día de hoy les hablaremos a ciencia cierta sobre el estrés para que puedan conocerlo, dominarlo y sobrevivir a la vida universitaria. Comencemos.
Primero que nada, hay que entender a qué se debe el estrés y por qué es tan común en nuestras vidas. La ansiedad es una sensación muy útil que nos ayuda a estar siempre alertas y prevenir situaciones de riesgo. Y es tan natural para nosotros como la ira o incluso la alegría. Sin embargo, como en estas últimas, el exceso de ansiedad termina por ser perjudicial para nuestro rendimiento intelectual y para nuestra salud en general. Desde hace bastantes décadas ha ido en aumento el porcentaje de personas que sufren algún problema de salud considerable debido al estrés tanto académico como laboral. Y es que el ambiente universitario o laboral pueden ser los escenarios ideales para que se presenten situaciones estresantes y de no saber cómo reaccionar a dichas situaciones, podríamos ser superados por ellas. Para lidiar con el estrés y evitar el exceso de ansiedad, hay que recordar que no se trata tanto de un parásito o que necesariamente la ansiedad sea un problema en sí misma. Simplemente es una herramienta de supervivencia de nuestra mente, que se puede salir de control y solo hace falta conocerla y comprender cómo funciona para poder dominarla. La ansiedad surge de diferentes estímulos alrededor de nosotros, pero el cómo reaccionamos ante una situación potencialmente estresante juega un papel muy importante. La organización es muy importante para mantener una tranquilidad mental a la hora de realizar tareas basadas en nuestro intelecto e incluso para descansar correctamente, lo cual también es un factor importante para evitar el estrés. Tener tu material escolar como tu mochila, cuadernos, apuntes, etc. bien organizados y limpios le permite a tu cerebro relajarse y concentrarse en lo importante. El orden y limpieza del lugar que utilices para estudiar, hacer tareas y el cuarto en el que duermes contribuyen en gran medida a tu rendimiento intelectual y a tu concentración en clase respectivamente. Concéntrate en el presente. Los diferentes ámbitos de tu vida requieren atención y dedicación en cierta medida. Sin embargo, no podemos ponernos a resolver situaciones laborales o personales en plena clase y viceversa. Administra tu tiempo y dedícate a tus necesidades una a la vez. Así podrás estar concentrado y 100% funcional en lugar de perderte entre tus pensamientos. Pierde el miedo a la gente. Gran parte de las situaciones de estrés se dan en las interacciones sociales. Recuerda que no hay por qué tener miedo a hablar frente a desconocidos, a ser observado por la multitud. Cometer errores es la mejor forma de aprender y uno nunca deja de aprender, así que no hay de qué avergonzarse. Por último, tener algún pasatiempo, alguna actividad que te ayude a liberar todo ese estrés acumulado, siempre es útil y muy recomendable, sobre todo si ayuda a explorar tu lado creativo y te ayuda a salir de la rutina. Y bien, eso fue todo por nuestra parte. Mi nombre es Alex Martínez y nos vemos en la siguiente edición de Sensor UABC, temporada 15. Y bien, amigos de Sensor UABC, continuamos aquí en el Rally Universitario, donde se encuentran nuestros amigos de nuevo ingreso y nos van a platicar un poco acerca de cómo se sienten. Amigo, ¿cómo te llamas? Norman. Mucho gusto, Norman. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Muy preparado y listo para darlo todo. ¿Ustedes son de qué facultad? De Economía y Relaciones Internacionales. ¿Y cómo te sientes ya de entrar a tu carrera en la UABC? Me siento al 100 para darlo todo, conocer nuevas personas y seguir adelante. ¿Y cómo te sientes con el rally? ¿Te sientes preparado? ¿Crees que lo vas a hacer muy bien? Nací preparado. Muy bien. Una pequeña porra nada más que quieran dejarle a la cámara, ¿va? 1, 2, 3. Peiri, 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 Peiri. Muy bien, continuamos. Las primeras impresiones y experiencias en UABC nunca se olvidan. Si no me crees, quédate a ver esta cápsula de tu sección Banco de Ideas. Al principio de este mes de agosto se llevaron a cabo los cursos de inducción en los distintos campus de UABC, en los cuales asistieron alrededor de 22,000 nuevos cimarrones. En el campus de Tijuana se les dio a los alumnos de algunas facultades el recorrido de su misma facultad y partes importantes del campus. Para el taller de televisión fue un placer contar con la presencia de alumnos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. En dicha actividad se les dio a los nuevos humanistas el recorrido dentro de las instalaciones del taller. Durante este recorrido también se les habló sobre los distintos proyectos que se realizan en dicho taller, tales son como Helio, Enfoque Cimarrón, Radar, Ilumina y por supuesto Sensor UABC.
Afortunadamente, el evento fue del agrado de nuestros nuevos cimarrones. Mi nombre es Azul Aquino y soy de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Mi nombre es Gabriel Herrera y igual soy de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Ok, pues la primera impresión al entrar aquí fue de que tienen muy buena producción, tienen muy buena calidad en cuanto al equipo para grabar, para editar, etc. Y más que nada el ambiente que se siente aquí y la dinámica de trabajo que tienen es muy... te hace sentir como parte de... Yo ya había entrado aquí una vez y vi más o menos un poquito de todo. Igual se me hace súper cool, creo que nos anima un poquito más a adentrarnos a todo este ámbito de los medios visuales. Y también el equipo siento como que es muy unido y por eso a lo mejor crean contenido tan bueno. A mí me interesa más lo de la producción, entonces me gustaría la cámara o algo por el estilo. Yo al contrario elegiría estar como conductor, o sea, frente de la cámara, porque bueno, siento que es como que algo que se me daría más y pues se me hace más divertido. Pues UABC para mí es muy prometedor, porque todo lo que han dicho UABC mis compañeros, pues es de las mejores universidades de México y pues yo creo que me irá muy bien, voy a conocer a muchas personas y muchos amigos. Sí, yo también tengo una expectativa muy alta, más que nada para superarme a mí, en todos los, como ya dije, los medios visuales, que es lo que a mí me gusta, mejorar, yo sé que puedo aprender mucho aquí. Y sí. Hola, mi nombre es Jimena Durán, vengo de la carrera para ser licenciada en Ciencias de la Comunicación. Bueno, hola, mi nombre es Lenin Araujo, yo vengo también igual para ser licenciado en Ciencias de la Comunicación. Bueno, mis primeras impresiones es que es un taller muy elaborado, que tiene mucha gente que se apasiona por lo que hace. Algo que a mí me gustaría sería mucho pues colaborar, ya que me interesa este tipo de cosas que hacen aquí y esas son mis primeras impresiones. Ok, ¿por dónde empiezo? Realmente me sorprendió muchas cosas, porque muchas cosas yo solamente las veía en videos de YouTube, no de solamente de UABC, sino de en plan producción en general. Yo intenté durante muchos años hacer algo similar y no me salía, pero era por el equipo. Y ahora al ver que puedo usar este equipo y tengo mucho entusiasmo, realmente me siento así como que escogí la carrera correcta. Como al principio te mencionamos, las primeras impresiones y experiencias en UABC nunca se olvidan. Y fue todo un placer para el taller de televisión contar con la presencia de estos cimarrones que emprenden su viaje en la vida universitaria. Y bien, amigos de Sensor UABC, lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa, pero de verdad esperamos que les haya gustado mucho lo que les trajimos el día de hoy para ustedes, que les haya entretenido mucho lo que es la dinámica del rally universitario que año con año la Universidad Autónoma de Baja California ofrece a sus alumnos de nuevo ingreso como parte del curso de inducción, y que también les haya gustado el contenido que los estudiantes crearon para todos ustedes. Recuerden que pueden sintonizarnos todos los domingos por este mismo canal a la 1:30 p.m, así como las repeticiones los miércoles a las 11 a.m. Y pueden seguirnos por todas nuestras redes sociales como lo son Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, en donde estamos ubicados como Sensor UABC. Y bien, recuerden que mi nombre es Sergio Carrillo y esto fue su programa del quehacer universitario Sensor UABC, temporada 15.